Bueno, aquí estamos de vuelta y ahora sí, ya para entrar directamente en el tema, como siempre tenemos un invitado de lujo. La persona que hoy invitamos para hablar de este tema justamente está en la CONADIS, que tiene un nombre largo y voy a aprovechar de usar la tablita que tengo, que nunca la uso. Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad. ¿Lo dije bien? Perfecto. Perfecto, bien. Bueno, además esta persona es un estudioso de la historia y particularmente del revisionismo histórico, con lo cual además le voy a agregar al tema que vamos a desarrollar, que es el tema de discapacidad, algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la historia de nuestro país y con el revisionismo histórico, que tiene cosas muy interesantes para comentar y es un militante, un luchador de los derechos humanos y bueno, me acompaña Juan Pablo Ordóñez. Muchísimas gracias. Sé que tuviste que hacer algunos movimientos en tu agenda, pero muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo para estar acá con nosotros. Gracias a vos, Josema. La verdad que es muy importante poder compartir este espacio con ustedes, que lo vengo siguiendo y se tocan temas que son fundamentales para la construcción de una sociedad más justa, así que gracias. En eso estamos. Y bueno, justamente quería entrar en el tema de la discapacidad. Normalmente en nuestro programa lo que hacemos es tratar de ver qué avances hemos tenido en los últimos años, en el tema de discapacidad en este caso, y cuáles son las brechas. Pero vayamos primero por cuáles han sido los avances, tanto en materia legislativa como en materia de las políticas públicas y sus implicancias y aplicaciones de las políticas públicas, y también en materia social. Claro. Como todo avance en cualquier colectivo social que se tome, hay que tomar como punto de partida la visibilización. Cuando empieza a visibilizarse el colectivo, vos de esto lo sabes bien, en cualquier colectivo que inicie una lucha hacia la reivindicación de derechos, hacia la ampliación de derechos, bueno, justamente lo primero que tiene que hacer es visibilizarse, juntarse, visibilizarse, organizarse. Y a partir de ahí, bueno, ¿cómo arranca la discapacidad? La discapacidad tiene un inicio histórico, existe desde el principio de los tiempos, pero siempre arrancó con una cuestión esotérica, en una parte mística, hasta que empezó a adentrarse la ciencia en la conceptualización, y bueno, y ahí lo que tenemos es la medicina. La primera que la aborda, la primera que la toma es la medicina, y se instaura un modelo médico rehabilitador hegemónico, que es el que va marcando el rumbo. A partir de ahí se lo empieza a tratar al tema, sobre todo a las personas con discapacidad, como objetos, como una cuestión de cosa a tratar, de objeto a tratar, no como un sujeto de derechos. A partir de ahí es que empieza la evolución, la organización social, empiezan a pelear por derechos y logramos empezar a encontrar las primeras organizaciones, como fue el Frente de Lisiados Peronistas, que arranca a fines de los 70, a fines de los 60, principios de los 70, como una organización que empieza a pugnar y a luchar por derechos. El primero que consiguen es el derecho del 4%, y ahí el concepto de... El derecho del 4% para la audiencia, para aclarar de qué se trata. Perdón, el derecho del 4% es el derecho al cupo laboral que se debe cumplir en la Administración Pública Nacional, en todos los estadios, desde el nacional, incluso hay normativas similares en los estadios provinciales o municipales, para garantizar el acceso al trabajo y así como también promover la inclusión laboral por parte de las empresas, que también son actores involucrados en la ocupación y en el acceso al trabajo para las personas con discapacidad. Y Juan, ¿existe la posibilidad de saber en cuánto realmente esto está siendo efectivo, en cuánto realmente se cumple este 4%? Sí, tenemos muchos organismos, muchas dependencias del Estado que ya lo cumplen y lo cumplen sobradamente y otros que estamos trabajando arduamente en llegar a ese cupo. La realidad es que no podemos decir que a un 100% lo tenemos cubierto, la realidad es que no. Pero sí se está trabajando arduamente y cada vez son más los organismos que lo cumplen y lo rebasan al 4%. ¿Y en el sector privado? En el sector privado viene más relegado, pero existe una estimulación constante hacia los grupos laborales protegidos que se empiecen a tomar y en la del desarrollo también de otro factor que influye en lo que es el acceso al trabajo, que son los talleres protegidos y los talleres para el empleo, que son de formación en el trabajo y talleres propiamente donde se trabajan y realmente se llegan a niveles de excelencia en distintas áreas, distintos rubros, ya sea el rubro alimenticio, el rubro de artefactos, utensilios que se necesiten.
se llegan a niveles de excelencia y en todo el país. La verdad son dignos de destacar. ¿Y cómo hemos avanzado con respecto a otros tipos de barreras? Por ejemplo, en el caso de las discapacidades motrices, con el tema de las barreras arquitectónicas o de las barreras, digamos, en cuanto al trazado. Bueno, eso es importante a lo que iba en esta evolución, que pasa del objeto de derecho al sujeto de derecho, por eso ya no decimos el discapacitado, sino que decimos la persona con discapacidad. Primero el sujeto y luego la condición. Y Perdón, a partir de ahí... ¿puedo meter algo ahí? Te interrumpo 2 segundos. Sí, sí. Aparte de lo importante de esto, que es que siempre decimos primero la persona, ¿no? Justamente. Además porque, y esto nosotros lo hemos trabajado no tanto desde la diversidad sexual, pero sí desde la cuestión del VIH-Sida. Ustedes saben que somos Alex y yo, 2 hombres con VIH, y las personas, digamos, hemos planteado que las personas que tenemos VIH, de hablar de personas con VIH. Porque justamente lo que no construye identidad el hecho de yo no soy el VIH, yo no soy SIDA, sino que tengo VIH. Lo mismo con una persona discapacitada. Una persona discapacitada no es un discapacitado, es una persona que tiene una discapacidad. Es decir, su identidad no es ser discapacitado. Exactamente. Y a partir de ahí es que se empieza a construir esto del sujeto de derecho y un sujeto de derecho activo en la vida política y en las políticas públicas que se desarrollen. Bueno, en esa evolución histórica que tenemos hubo un bache, hubo un derrumbe en la conquista de derechos que los marcó para todos los aspectos de la sociedad, que fue la dictadura, lo cual se cobró la vida de muchísimos militantes con discapacidad, compañeros y compañeras con discapacidad, que habían tenido un rol muy activo en la conquista de derechos. Y se produjo un retroceso importante, luego surgió la 22431, que es la ley de discapacidad aún vigente, la cual mantiene un modelo médico rehabilitador hegemónico y con ciertos matices de cosificación, de objetivación del sujeto. Y a finales de 2006, que se sanciona la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que vos habías mencionado, que luego la Argentina la toma con rango supralegal, es decir, todavía no tiene un rango constitucional, eso después lo hablamos, estamos peleando justamente por la jerarquía constitucional. Esa ley lo que marca es a la discapacidad colocándola en el lugar que siempre debió estar, que es en el lugar de los derechos humanos. De los derechos humanos, que son derechos sociales, como le explica la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, lo coloca en ese lugar, lo saca de la exclusividad, de la hegemonía del modelo médico rehabilitador y lo pone en un contexto social, de derechos humanos. Y a partir de ahí, bueno, que empezamos a hablar del sujeto de derecho y empezamos a conceptualizar la discapacidad como la conjunción entre una limitación, que es lo que a mí me limita a desarrollar determinadas funciones, y una barrera. En la conjunción esa es donde se produce la discapacidad. A ver, y en relación a esto, porque esto seguramente está muy asociado a algo que es un tema que muchas veces en determinados ámbitos se plantea, ¿no? Si seguir hablando de personas con discapacidad, si seguir hablando, digamos, ¿qué términos son? Se plantean varios términos, ¿no? En relación a esto y, digamos, en la época en que nosotros trabajábamos, formábamos los foros de la sociedad civil en el INADI, también había un foro de discapacidad y me acuerdo que había discusiones sobre, bueno, cuál era el concepto o el término a utilizar. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? Siempre lo más prudente, y ante esta pregunta es lo que contesto y lo aprendimos sobre todo de las compañeras trans cuando se militó la ley de identidad de género, ante la duda es preguntarle al sujeto. Él es el que te va a decir cómo quiere que se referencien. No obstante eso, nos marca la ley, la 22431, que es la ley vigente, nos dice que persona con discapacidad es aquella que tenga el certificado de discapacidad, porque es como puede detentar la posición que está diciendo. No obstante eso, persona con discapacidad es toda aquella que tenga una limitación. Pero a una persona sorda, la comunidad sorda, se reconoce a sí mismo como sordo. Entonces, bueno, uno tiene que respetar su autodefinición y decirle, bueno, una persona sorda. Lo mismo pasa con las personas ciegas, cuando uno cae por ahí en eufemismo no vidente, bueno, ellos se definen ciegos. Entonces hay que respetar la definición, la conceptualización que ellos hacen de su discapacidad. Sí, hay una discusión bastante grande en el tema de la discapacidad mental. Bueno, sí. También ahí se incorporan otros aspectos. Argentina a su normativa la ha amoldado a la normativa internacional, donde se incorporan ciertos parámetros de discapacidad, ciertos rubros de discapacidad, ponerle para graficarlo mejor,
donde existe la discapacidad mental, la discapacidad intelectual, la discapacidad motriz o física, la sensorial y las viscerales. Ahora bien, hay determinados lugares o determinadas personas que siguen sosteniendo otro tipo de situaciones o de limitaciones como discapacidad que la normativa internacional a la cual adhiere la Argentina no las considera como tales. Ajá. Y entrando entonces en el tema de la normativa y de las convenciones, hay una convención que es interamericana, que ya tiene varios años y que sí está tomada y tiene rango constitucional y que en realidad específicamente va contra la eliminación de toda forma de discriminación. Claro. Pero, digamos, la que nos interesa y la que está aún en debate es la internacional, que es la que tiene que ver sobre los derechos para las personas con discapacidad. Claro. ¿En qué situación estamos? ¿Qué es lo que falta hacer? Es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy día es la norma específica sobre discapacidad de mayor rango que existe. A partir de que la Argentina la ratifica, pasa a ser una norma supralegal y luego lo que se intenta es que tome jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga el mismo rango, supónganse, que el Pacto de San José de Costa Rica, que la Convención sobre los Derechos del Hombre, etcétera, que tienen un rango constitucional que están a la par y que van a marcar de ahí, a partir de ahí, todo el plexo normativo que se haga en el país sobre discapacidad. En este momento hay media sanción de un proyecto presentado por la senadora Beatriz Rougés de Alperovich, la senadora por Tucumán, que ya tiene media sanción en el Senado y que pasa a tratamiento en la Cámara de Diputados. Entiendo, y me tocó, tuve el honor de estar como invitado para defenderlo en comisión, entiendo que esto va a salir, existe un consenso generalizado sobre la necesidad de que tenga rango de la jerarquía constitucional, pero no obstante esto, y lo dije en aquel momento, las políticas que hoy se desarrollan en el país en materia de discapacidad están todas enmarcadas en la Convención. Es decir, la jerarquía constitucional es necesaria y hay que darla, pero en la realidad se está aplicando porque es la voluntad y la decisión política de nuestra presidenta y de ahí en todos los que tenemos ciertas responsabilidades en la materia. Bueno, vamos a tratar de ver en lo práctico y en lo concreto en qué, digamos, va a beneficiar, pero esto lo vamos a hacer después de la pausa.